Hola, os presento a continuación unos videotutoriales de introducción al manejo del programa Sitronic de Bosch, que nos va a permitir a su vez manejar el equipo de diagnosis KTS, en este caso la versión 590, que es la que hemos adquirido recientemente. Esta versión es similar a las anteriores, pero ofrece algunas otras ventajas. Por ejemplo, me permite navegar de forma muy rápida por diferentes menús del programa y acceder, por ejemplo, mientras estoy realizando una diagnosis, a datos técnicos, a información sobre procesos de reparación, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a hacer un recorrido rápido por encima de los principales menús del programa, ¿vale? En primer lugar, en la pantalla de inicio debemos introducir los datos que nos permitan la identificación del vehículo, bien por designación directa, como estamos viendo aquí, añadiendo la marca, modelo, tipo de motor, etcétera, bien a través del número de bastidor, a través de la base de datos de los últimos 30 vehículos sobre los cuales hemos trabajado y de otros datos y claves, ya sean internas de Bosch o incluso que nos pueden venir bien si tenemos fichas técnicas de un vehículo extranjero y demás, ¿vale? Bueno, en información de vehículo accedemos a datos y características del modelo que hemos seleccionado, ¿vale? El equipamiento, donde lleva el borne de diagnóstico, etcétera, ¿vale? Bueno, en diagnóstico accedemos a la diagnosis propiamente dicha, ya sea de carácter global o específica dentro de cada sistema, haciendo pues lo que venimos haciendo normalmente en cualquier equipo de diagnosis, desde la lectura de averías, el borrado de las averías, valores reales, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos también opciones de tarea de servicio para operaciones que puedan requerir el uso del equipo de diagnosis, ¿vale? Ya iremos profundizando en este apartado. En el apartado de búsqueda de fallos nos permite buscar, como su propio nombre dice, averías mediante código de averías, mediante palabras clave, y además desde aquí pues vamos a poder ir navegando, ya sea desde el apartado de búsqueda o de diagnóstico. Vamos a poder acceder, por ejemplo, a los diagramas eléctricos o a lectura de valores reales, etcétera, ¿vale? Bueno, en el mantenimiento tenemos acceso a la información de los pasos de trabajo para realizar operaciones específicas, con tiempos de reparación, por ejemplo, que nos vienen bien si queremos hacer presupuestos, visualizar planes de mantenimiento, elementos a revisar en cada kilometraje, y lo importante, el acceso a datos técnicos, pared de apriete, correas, presiones de neumáticos, etcétera, ¿vale? En diagramas de comprobación tenemos los esquemas eléctricos por sistemas y además, como hemos dicho antes, yo entrando en un esquema eléctrico yo puedo acceder a la localización de los componentes del esquema eléctrico, a los valores de comprobación, a las averías de esos sistemas, etcétera, ¿vale? Y en equipamiento nos sale un entorno similar al Sitronic de otras versiones antiguas, y aquí tenemos acceso a información sobre el equipamiento de este vehículo en concreto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Bueno, sí nos falta una cosa, y es el menú principal que tenemos aquí arriba a la derecha. Tenemos en esta versión la opción de utilizar un multímetro dentro del programa y también un osciloscopio.
Y además, pues las opciones de ajuste, de configuración, referidas a la licencia, actualizaciones, para hacer consultas técnicas. Y también interesante, nos permite utilizar el modo demo, que es el que estoy utilizando yo ahora, que además podemos utilizarlo para el aprendizaje, no vamos a romper nada. Sí que es verdad que si voy a diagnosticar un coche, en la realidad tengo que asegurarme de que el modo demo esté desactivado, ¿vale? Pero en cualquier otro momento puedo utilizar el modo demo, tengo información técnica y lo único que si hago alguna simulación de medición de valores reales, etcétera, seguramente los valores van a ser un poco desorbitados, pero ya está. Bueno, pues en siguientes vídeos vamos a ir profundizando en cada uno de estos menús. Bueno, vamos a ir profundizando en cada uno de los menús del programa. En la pantalla de inicio, lo primero que nos sale es la designación del vehículo. Aquí podemos introducir los datos que conozcamos, si es diésel, gasolina, la marca, el modelo, si sabemos el año de fabricación, etcétera, el tipo de vehículo, tipo de motor, ¿vale? Con el subcódigo. Y una vez que lo tenemos seleccionado, hacemos doble clic aquí y ya nos salta a la siguiente pantalla, ¿vale? De diagnóstico. Vamos a volver atrás para ver otras formas de identificar el vehículo. Otra forma es a través del número de bastidor. Yo puedo introducir, aquí he introducido un número de bastidor, le doy a leer y me sale una serie de vehículos compatibles con ese número de bastidor. En principio, lo que pensamos a priori es, debería salir un coche, bueno, pues nos salen más de uno, ¿vale? Por ejemplo, aquí localizamos, le he metido el número de bastidor de un vehículo que tenemos en el taller, ¿vale? Perdón, aquí, ¿vale? Fijaros, me voy a la ficha técnica, aquí tengo el número BIN. Pues introduzco ese número BIN en ese apartado, ¿vale? Otra opción es irme al registro de los últimos 30 vehículos con los que he trabajado en el programa. Lo selecciono y ya está. Luego puedo utilizar la clave RB, que es una clave Robert Bosch, es interna de Bosch. Si yo sé la clave de un vehículo, pues la puedo meter aquí, ¿vale? Aquí tenemos siglas que identifican a las diferentes marcas, el número de la clave que me lo debería de decir el fabricante. Aquí en este caso hemos incluido simplemente las siglas de la marca SEAT y el año de fabricación. Nos salen todos los vehículos de esa marca que están fabricados en ese año y en la clave de fabricación Robert Bosch, que en este caso para el vehículo de antes que hemos seleccionado, el SEAT Ibiza, el número de bastidor, la clave es 390, ¿vale? Sale aquí. Vale. La clave KBA también es interna de Bosch. Aquí deberíamos meter un código de país del fabricante, ¿vale? Con otras dos claves más. Y luego a través del permiso de circulación del vehículo también podría entrar. Y aquí nos aparecen otras opciones, que son opciones para manejar fichas técnicas de vehículos que son de otros países. A lo mejor tiene otro número de referencia y a veces aquí pues tengo acceso a la información, ¿vale? Bueno, pues hemos seleccionado un Citroën C3. Hago doble clic y a partir de aquí, fijaros, menú de la izquierda, información del vehículo. Aquí me da los detalles de la marca, el modelo, tipo de motor, ¿vale? La clave KBA, fijaros, aquí sí que me la da, pero claro, yo ya he entrado al vehículo, entonces ahora sí que me da la clave. Bien, y una vez hemos visto la información del vehículo, entramos en diagnóstico. Y aquí es interesante pinchar en borne de diagnóstico para localizar el borne
en el vehículo, nos dice dónde se encuentra y además nos da información sobre los pines del conector, ¿vale? Que a veces es interesante porque hay vehículos en los que podemos encontrar algún pin cambiado, ¿vale? Y podemos tener algún problema. Bueno, el apartado de reparación es en el que vamos a poder profundizar más, ¿vale? Entramos a comunicarnos con las diferentes unidades de control del vehículo, hacer lectura de averías, comprobación de componentes, etcétera. Ahora entraremos. En tareas de servicio tengo acceso, porque hay algunos vehículos que para realizar determinadas tareas de mantenimiento se requiere el uso del equipo de diagnosis, ¿vale? Como vemos aquí, un cambio de líquido de frenos, comprobaciones, etcétera. El test global OBD2 es un test rápido de los elementos que afectan al sistema de contaminación del vehículo. Nos va a hacer lo mismo que en el apartado de reparación, pero de forma más superficial, solamente de aquellas unidades de control y aquellos parámetros que interfieren en la contaminación del vehículo, ¿vale? Y en componentes podemos ir de forma específica a cada componente, incluso hacer lectura de las averías del componente, reposicionamientos, puesta a cero, etcétera, ¿vale? Vamos a entrar en reparación, que es lo que más nos interesa. Y como ejemplo entramos en control de motor. Veis que podemos entrar en diferentes unidades de control del vehículo. Vamos a entrar en control de motor. Me ha localizado esta unidad de control. Y aquí me aparece diferentes posibilidades. Esto es similar a lo que podemos encontrar en cualquier otro equipo de diagnosis. Sea cual sea mi equipo de diagnosis, primero voy a entrar en la parte de identificación del vehículo, seleccionando bien el número de bastidor, las características del coche, o bien a comunicación directa a través del OBD, y a lo mejor el programa se comunica con el vehículo y me dice la marca, el modelo, etcétera, ¿vale? Y una vez que tengo el vehículo, cuando voy a hacer una diagnosis, tengo que hacer una lectura de la memoria de las averías registradas en las unidades de control que yo haya seleccionado. Posibilidad de borrar la memoria de averías. A veces me deja borrarlas, a veces no. A veces son averías esporádicas que no hay ningún problema, las borra y no pasa nada. O a veces son averías persistentes, incluso que no puedo borrar. Interesa anotarse y registrar las averías que yo haya leído antes de borrarlas. Después tengo posibilidad de acceder a una lectura de los valores reales de funcionamiento que yo puedo hacer en tiempo real. Por ejemplo, la temperatura del aire de admisión, voltaje de la batería, si estoy accionando o no el pedal del embrague, posición del pedal del acelerador. Y con esos valores reales yo me voy a los valores de referencia que me proporciona el fabricante en función de las condiciones de trabajo y puedo comparar. Por ejemplo, podría haber una temperatura del motor y comparar con los valores del fabricante esa temperatura, por ejemplo. En elementos de ajuste voy a tener opción, por ejemplo, de reposicionar elementos como una válvula de GR que tenga sensor de posición. En ensayos de funcionamiento, pues a veces me da opción, por ejemplo, de comparar los caudales de inyección en los 4 cilindros y los veo en tiempo real, de forma comparada. En adaptaciones y ajustes, por ejemplo, si cambio los inyectores, pues tengo que escribir el código de los inyectores. Si cambio el líquido, el aditivo del filtro de partículas, pues aquí tengo el proceso de sustitución, ¿vale? Y le digo que lo he sustituido, etcétera, ¿vale? Y en funciones especiales me puede aparecer, por ejemplo, la posibilidad de que yo haga una regeneración de filtro de partículas, por ejemplo. Vamos a entrar en memoria de averías. Hemos seleccionado la unidad de control de motor.
vamos a ver qué averías nos salen. Nos salen 3. Su código y la descripción. Si yo pincho en alguna de estas 3 averías, el programa me va a mandar directamente a la pestaña de búsqueda. Y va a ser lo mismo que si yo entro en la pestaña de búsqueda y escribo ese código de avería. O una frase o palabra clave que sea similar a la que me pone aquí. ¿Vale? Vamos a pinchar. Aquí está. Hemos entrado en la pestaña de búsqueda y aquí directamente podría yo escribir cualquier código. Y me da diferentes opciones relacionadas con esa avería. Alguna de ellas incluso ha sido verificada por algún taller. Vale, si yo pincho aquí, me va a derivar directamente al desarrollo de la comprobación, que está dentro del apartado de manuales. Me pone una imagen del elemento a comprobar, o los pines. Incluso, fijaros, valores reales que yo puedo medir, señales, etcétera. Ahora después vamos a entrar en esto. Bueno, estábamos en memoria de averías. Volvemos a entrar. Me salían estas 3 averías. Hemos pinchado una avería y ya me voy a todo el proceso de búsqueda de esa avería, de información referida a esa avería, donde yo puedo seleccionar elementos, sensores, actuadores, lo que sea, que puedan tener relación con esa avería, acceder a los valores de comprobación, al proceso de comprobación de ese elemento, a los esquemas eléctricos de comprobación de ese elemento, etcétera. Vamos a intentar borrar esa memoria de averías. Borrar de memoria de averías. Había 3 averías, 2 las ha borrado, una no. Bueno. Valores reales. Interesante. Por ejemplo, tensión de batería. Si yo estoy haciendo el seguimiento de una avería, pues puedo seleccionar los valores que me interesen y verlos en tiempo real. Bueno, y ahora entramos en el menú de búsqueda. Si yo le pongo, por ejemplo, vamos a poner EGR, me va a buscar toda la información relacionada con la válvula EGR, tanto la propia válvula como su sensor de posición, etcétera. Y además, fijaros que aquí a la derecha me salen las confirmaciones de talleres a los que les ha servido esta información, ¿vale? Vamos a pinchar en esta, por ejemplo. Me da una avería relacionada con la EGR. Bueno, el motor no arranca correctamente, me da 2 opciones, ¿vale? Vamos a pinchar en esta, por ejemplo, ¿vale? Me da información sobre la avería, ¿vale? Voy navegando y voy leyendo qué información se asemeja más al problema que yo tengo en mi coche, ¿vale? Vamos a poner este, por ejemplo. Vale. Me va diciendo elementos a comprobar y posibilidades, posibles causas, ¿vale? Sensor de presión del conducto, unidad de mando del motor, etcétera, ¿vale? Si pincho en alguno de estos apartados, me da todavía más opciones. Puedo ver la posición de montaje del elemento, su esquema eléctrico, su esquema de conexiones hidráulicas o neumáticas, el desarrollo de la comprobación, descripción técnica de cómo funciona el elemento, cuáles son los principios de físicos, eléctricos de funcionamiento, etcétera, los bornes de la unidad de control donde se conecta este elemento, ¿vale? En fin, mucha información, ¿vale? Vamos a ver posición de montaje. Fijaros, nos sale una imagen de dónde está este elemento. Fijaros que nos ha pasado directamente al apartado de manuales. Estábamos en búsqueda. Y como le hemos pedido que nos diga la información sobre la posición de montaje, me ha saltado a manuales. ¿Vale? Bueno, vamos a volver atrás.
Bueno, estábamos aquí, sensor de presión. Si pincho esquema eléctrico, me va a saltar directamente al apartado de esquema eléctrico del elemento, ¿vale? Me vienen todos los elementos de ese esquema y señalado el que estoy buscando. Aquí viene otro esquema con más elementos. Bueno, realmente voy a tener acceso a un montón de información, ¿vale? Hemos entrado en una avería, pero podemos entrar en otra. Sensor de posición, esta por ejemplo. Veis que ya me da otra información distinta. Posibles códigos de avería relacionadas con el fallo del sensor de posición de la válvula EGR. Vamos a pinchar, comprobar alimentación de tensión del componente. Conexión de enchufe del componente. Tengo diferentes opciones de comprobación. Vamos a ver cómo se comprueba la alimentación de la tensión del componente. Podemos acceder al esquema eléctrico, ver el desarrollo de comprobación, etc. Vamos a ver el desarrollo de la comprobación. Vale. Me da posibles valores reales, código de avería, otra vez. Pero de momento no me voy a liar más. Me da los valores según donde estoy pinchando, ¿veis? Del borne 1 al borne 5. Entre el borne 4 y masa, estos valores, ¿vale? En diferentes condiciones, con el encendido conectado o con el motor a ralentí a su temperatura. Luego me da posibilidad de medir la resistencia del componente. Recordad que estamos comprobando un sensor de posición de una válvula EGR. Podemos medir su resistencia, medir su voltaje en el borne de señal en diferentes condiciones y medir su tensión de alimentación. Entre borne 5 y masa estamos midiendo la tensión de alimentación entre el borne 5 y el 1, ¿vale? Entre el borne 4 y masa estoy midiendo la señal, el voltaje del sensor de posición, diferentes condiciones de funcionamiento. Y luego me dice, claro, ahora encendido desconectado, vamos a comprobar la resistencia. Tengo que desconectar el encendido y mido en los bornes y me da ese valor. Comprobar la curva de señal. Vamos a ver. Ahora me está diciendo con el osciloscopio podría medir la señal y comprobar posibles ruidos o interrupciones. Bueno, fijaros que tengo todo, la parte de diagnosis y la de datos técnicos integrada. Bueno, hemos entrado por búsqueda, nos ha pasado a mantenimiento, manuales, etcétera. Vamos a pasar ahora a la parte de mantenimiento. Fijaros, en la parte de mantenimiento tengo pues casi toda la información técnica. Planes de mantenimiento por kilometraje, etcétera. Selecciono un vehículo, me dice, vale, pues a los 60.000 kilómetros que le toca. Ilustraciones de servicio. Pues, por ejemplo, sobre las correas, sobre dónde colocar el gato hidráulico, los caballetes, ¿vale? Pantalla de frecuencia de mantenimiento. Si yo quiero borrar la lucecita de revisión, cuando ya le he hecho la revisión y no tengo el equipo de diagnosis, pues aquí tengo la información de cómo hacerlo a través de unos códigos. La placa, ¿dónde está la información del número de bastidor del vehículo? Pues en diferentes puntos. Aquí. Presiones de los neumáticos, presiones, dimensiones, etcétera. Datos técnicos, lo que podemos encontrar en cualquier autodata, características del motor, orden de encendido, lubricantes, capacidades, pares de apriete, etcétera. Accionamiento del árbol de leva, pues aquí las correas. Correa de distribución o cadena, lo que lleve, todo el proceso de sustitución con las imágenes, etcétera.
correas motrices de grupos adicionales. Pues las correas auxiliares. ¿Vale? Información sobre el tensor de la correa de accesorios, etcétera. Información sobre alineación de ruedas. Datos. Y sobre la programación de la llave. Para hacer programación de llaves, pues todo el proceso, etcétera. Bueno, si entramos en manuales tenemos información sobre procesos de reparación. Paso a paso. ¿Vale? Aquí es donde me lleva, por ejemplo, si entro en búsqueda de una avería o estoy haciendo un diagnóstico y quiero ver un elemento, cómo se comprueba, me salta directamente aquí a manuales. ¿Vale? Vale. En manuales, vamos a entrar en el principio de manuales, podemos ver manuales de proceso de reparación, localización de componentes, etcétera, de diferentes grupos funcionales. Vamos a entrar en el de control de motor, por ejemplo. Podemos visualizar diferentes tipos de información. Instrucciones de montaje, por ejemplo, para este tipo de motor. Y nos relaciona un montón de cosas. Validez de instrucciones. Nos dice, bueno, pues estas instrucciones que se definen aquí son válidas para otro vehículo. Si nos dice también para este marca, este modelo de vehículo, etcétera. Indicaciones de seguridad, advertencia de reparación, herramientas específicas, tuberías. Apartado de posiciones de montaje. Esto es interesante. Nos da indicaciones generales sobre la posición de montaje. Y esto es muy interesante. Vista general del comportamiento de motor. Aquí vemos los elementos del grupo de control del motor que están relacionados aquí a la izquierda y su posición de montaje. Además, aunque esté dentro de manuales, si yo pincho en alguno de estos elementos, por ejemplo, sensor de posición del cigüeñal, podría acceder a su posición de montaje, a la descripción del proceso de montaje y desmontaje, es decir, un poquito explica los pasos, cómo hacerlo, qué tengo que quitar primero, precauciones, el esquema eléctrico, cuál sería el desarrollo de la comprobación para ese elemento, la descripción técnica, pues es un sensor Hall, funciona de esta manera, de esta otra, lo que sea, la ocupación de bornes en la unidad de control, los errores que me puede generar ese elemento y la descripción de los valores reales. Aunque esté en manuales, puedo acceder a otros menús del programa. Bueno, volvemos atrás. Posiciones de montaje, procesos de desmontaje, por ejemplo, de bujía de incandescencia. Venga, vamos a ver proceso de montaje. Bueno, pues aquí me explica qué tengo que hacer, los pasos. Puedo ampliar la información sobre el tubo de aspiración. Me dice desmontaje del componente tubo de aspiración. Ostras, ¿y esto cómo se hace? Pincho aquí y me sale. Pared de apriete, etcétera. Si vamos a diagrama de comprobación, pues tengo los esquemas eléctricos. Selecciono el esquema de donde quiero, pues de control del motor. Ahí lo tengo. De este. Me dice que hay 4 esquemas. Me muestra aquí a la izquierda el esquema pequeñito y los elementos que forman parte de ese esquema. El siguiente esquema y los elementos que forman parte de ese esquema, ¿vale? Y así con los 4. De manera que si yo quisiera comprobar, por ejemplo, el sensor de posición del acelerador, yo vería que es el elemento B4.23, que estaría aquí en el esquema. Veo el esquema eléctrico que tiene 4 pines, el 1, el 2, el 3, el 4. El pin 2 es un negativo, el pin 4 es un positivo de la unidad de control y el pin 1 y el 3 son señales hacia la unidad de control. Además me dice los pines, el AH3, AC2, AG3 y AG2, ¿vale? Bueno, si yo quiero comprobar esto, pues tendría que pinchar aquí en el elemento B423.
Fijaros, enseguida me salen todas las opciones. Probar la posición de montaje, para saber dónde está. Es que tengo que lo que estoy haciendo, el desarrollo de la comprobación me va diciendo, pues si comprueba la tensión de alimentación, y me va a decir seguramente, pincha en el borne AG2 o en el borne 4 y más, y te tienen que llegar tantos voltios y con el encendido conectado, y después arranca el motor y pincha en el 1 y en masa y a ralentí te tiene que dar tantos voltios o tanto porcentaje de apertura. Cuando pienses el acelerador, tanto otro. La descripción técnica me explica pues si es un potenciómetro que funciona de esta manera, que el tipo de señal que genera es este, etcétera. La situación de los bornes en la unidad de control, los errores que pueden estar asociados a este elemento y los valores reales. Bueno, en errores conocidos puedo averías conocidas, ¿vale? Sobre los diferentes sistemas, pues me da un listado de averías de este coche y que están verificadas. Y si yo pinchara en alguna de esas, me diría el proceso de comprobación de esa avería. Y si pincho en equipamiento, simplemente me voy a ir al modo de visión del Electronic antiguo. Bueno, y esto es un poco de información general de todo el programa.